he traído en mi corazón una palabra del Señor que considero que es necesario para estos tiempos tenerla bien presente, lo más claro que sea posible. Entonces yo les voy a rogar que me sigan en sus propias Biblias, es decir, me interesa que ustedes lo vean con sus propios ojos en la Biblia, porque no tengo el menor interés de que me sigan a mí, sino que juntos sigamos al Señor en la Biblia. Ustedes examinen si lo que estamos leyendo se está interpretando bien. Si tengo que contar algunos hechos, cuento los hechos simplemente como hechos. Lo que es la Biblia, eso tiene el primer lugar, es la palabra del Señor. Y cosas que parece que están ya dándose en la historia como cumplimiento de muchas cosas bíblicas, eso ustedes lo examinarán por sí mismos. Yo no quiero presentar mi interpretación como infalible, sino a la Biblia como infalible y como otro falible que trata de leer la Biblia de lo mejor que puede, y le pido gracias al Señor que nos ayude. ¿Amén? Amén. Entonces, quisiera que fuéramos a un capítulo desde donde vamos a tener que saltar a otros capítulos porque son pasajes paralelos. Un capítulo que está en el libro del profeta Zacarías. Si no fuera por Malaquías sería el último, pero es el penúltimo profeta del Antiguo Testamento, un profeta mesiánico, con profecías acerca de Cristo que se han cumplido muchas, y otras están en pleno proceso de cumplimiento, y otras se cumplirán en breve. Entonces, vamos a ir siguiendo el capítulo 14, el cual tiene también muchas conexiones con otros pasajes de la palabra. Les ruego, como hoy es un día que Dios nos ha concedido más especial de estar juntos sin apuro, vamos a ir leyendo hasta que el Espíritu nos permita llegar y aprovechar. Amén. Entonces leo, voy leyendo, capítulo 14 de Zacarías. He aquí el día de Yahvé viene. O sea que aquí va a hablar del día de Yahvé. Ese día que en otros lugares es llamado el día terrible del Señor. El día de salvación para su pueblo, pero también de juicio para el mundo. Incluso puede ser de corrección para sus hijos, para purificarnos para su venida. El día de Yahvé viene. Y en medio de ti, aquí le está hablando a su pueblo, serán repartidos tus despojos. O sea que habrá despojos en el día de Yahvé, incluido su pueblo. También en Daniel 12, cuando se nos habla del periodo de la tribulación, y vamos a hacer esa primera conexión ahí en Daniel, pasamos a Daniel 12, marcamos ahí, porque seguiremos ahí, ¿no? Seguiremos en Zacarías, pero le vamos a ir asociando esos pasajes. Te voy a marcar ahí el 14 y vamos a Daniel 12. Daniel capítulo 11 y que continúa en el 12. En el versículo 30, al final, viene hablando de un personaje que empieza a hablarse de él desde el verso 21 y que se refiere al anticristo. Del verso 21 hasta el 31, o sea, hacia el 30,
ese personaje llamado el Vil. Y es el mismo personaje del que se sigue hablando en el 31, solo que en el verso 31, donde están palabras que citó Jesús basado en Daniel, porque el Señor fue el que inspiró a Daniel, ahí vemos que ese personaje toma una posición de anticristo desde el verso 21, pero antes venía también trabajando desde el 21. Vamos a decir que desde el 21 al 31 es durante la primera parte de la última septuagésima, o sea, la 70ª semana de las 70 semanas de años o septenarios de que habló el profeta Daniel en el capítulo 9. Y en el verso 27 del 9 dice que a la mitad de ese último septenario se quitaría el continuo sacrificio y se establecería la abominación desoladora y vendría el destructor. Fíjese, si ustedes retroceden al 9, lo que dice la última semana en el 27. Y por otra semana, la palabra en hebreo es Shabua, no es semana de días, sino de años, o sea, un septenario, 7 años. En la Biblia no solo hay semanas de días, sino de años. Por ejemplo, ustedes recuerdan en el caso de Jacob, que trabajó 7 años por Raquel, pero le dieron a Lea y le dijeron, bueno, ahora cumple la semana de esta y te daremos la otra. O sea, tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. O sea, la semana era de años. Bueno, entonces dice ahí, por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Viene hablando aquí de ese que sería la continuación de ese príncipe, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso se refiere a Roma. En la Biblia, Roma, en el capítulo 7, aparece como una bestia a la que le surgen también 10 cuernos, de entre los que surge un cuernito pequeño que sería el anticristo. O sea que el imperio romano es ese pueblo que había de venir a destruir la ciudad del santuario, como sucedió en el año 70. Pero también continúa con los 10 cuernos, y de entre los cuales surge el anticristo, y todo eso es parte de la cuarta bestia, o sea, la continuación de ese pueblo, lo que fue el imperio romano que abarcó gran parte de la Europa. Al final le surgirían los 10 cuernos, y lo que surgió fue la Unión Europea con las 10 monarquías que fueron el núcleo de los Bilderberg, que fueron creados para fundar la Unión Europea como trampolín para el gobierno mundial. Entonces ahí nos damos cuenta que la continuación de ese pueblo, de ese príncipe que vino a estar en Europa, continúa con la Unión Europea y con el anticristo, porque los 10 cuernos le entregan su poder al cuernito pequeño. Estoy recordando Daniel 7. Si retrocedemos aún más a Daniel 2, vemos que el imperio romano está representado por las 2 piernas de hierro, que llegan a los pies mezclados de hierro con barro y forman, aunque son 10, un reino pero dividido. O sea, es una federación, una unión como la europea. Entonces, ahí llegamos al verso 27, que resume en un solo versículo el último septenario, por eso dice la última semana, pero que en el capítulo 11, donde tenemos abierto, lo describe con detalles. Primeramente Dios hace una declaración sintética y luego vuelve a hablar de lo mismo de una manera desglosada, como es la costumbre de él. Por ejemplo, primero en Génesis 1 dice que Dios en el 6º día hizo al hombre varón y mujer, ¿no? Y lo dice en un versículo resumido, pero en el capítulo 2 vuelve a hablar con detalles del hombre, la mujer, habla del Edén, habla del espíritu, del alma, del cuerpo, del árbol de la vida y todo eso. O sea, lo que está resumido en el 1.26 está explayado en el capítulo 2.
Y así lo que está resumido en el 9:27 del gobierno del anticristo en la última semana está desglosado en el capítulo 11. Y en el capítulo 11 el punto medio es en el 31. ¿Qué decía el capítulo 9:27? Decía así: por otra semana, o sea, Shabúa, centenario, 7 años, confirmará el pacto con mucho. ¿Quién? Pues ese príncipe que era el príncipe de un pueblo, que era el de Roma. ¿Ve? Y luego dice, y a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio, ese es el tamid, o el sacrificio continuo, y la ofrenda. Después, o sea, durante la segunda parte de esa semana, después que quite el sacrificio continuo y la ofrenda, entonces dice, vendrá el desolador con la muchedumbre de las abominaciones, la abominación desoladora, vendrá el desolador, por eso muchedumbre de abominaciones y desolador, que ahora en el 11:31 dice abominación desoladora. Vendrá el desolador, ese es el anticristo, ya en posesión apoteósica en la gran tribulación, hasta que venga la consumación, se derramen las 7 tazas de la ira sobre él, y lo que está determinado, que son las 7 tazas, se derrame sobre el desolador. Ahí está resumido. Pero cuando vamos al capítulo 11, ahí ya no está resumido, sino desglosado, y tú te das cuenta que el verso 31 es el que marca la mitad de la semana. Mire lo que dice el 31, y se levantarán de su parte trotas que profanarán el santuario y la fortaleza, igual que decía el 9:29, y que más dice, quitarán el tamid, o sea, el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. O sea, ese verso 31 es la mitad de la semana. Pero ese príncipe, antes de ocupar ese lugar, ya venía retando, preparándose desde antes, porque dice, por una semana haría pacto. La primera parte de la semana son pactos, pero todavía no se sienta en el templo, todavía no se hace apoteósico, sino que el cuernito comienza pequeñito antes, y no comienza a reinar en el globo, sino que comienza en el nido de Europa. Y luego cuando se restaure el templo, entonces ahí ya quita el continuo sacrificio, o sea que se va a restaurar el continuo sacrificio y el templo, y ahí ya él quita eso y se sienta él, y pone la imagen de la bestia, que es la abominación desoladora. Entonces cuando él hace eso, ya se está en la mitad de la 70ª semana, y por eso cuando empieza el 31 dice, se levantarán de su parte. ¿De parte de quién? Entonces los que venía hablando, y te das cuenta que había comenzado a hablar de un vil desde el verso 21. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, un vil, que lo desprecian, hasta lo trataron de trapo húmedo y sucio allá en el Parlamento Europeo, al presidente de Europa, que los europeos le dieron su poder a él, y ahí sigue hablando de él, ¿no? Al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos, etc. Ahí viene hablando de un personaje. Y acuérdense lo que dice Pablo en Tesalonicenses 2, capítulo 2. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y eso lo dice Pablo basado en lo que dice Daniel, a quien inspiró el Espíritu de Cristo, como dice Pedro, y también Jesús apeló a Daniel, a la profecía, y dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. O sea, lo que habló aquí
en Daniel 9, en Daniel 11 y también desde el 2 y después desde el 7, pero aquí con más claridad. Entonces dice el 11:31, quitarán el continuo sacrificio, pondrán la abominación desoladora. O sea, ese es el comienzo de la gran tribulación y la parte del reino apoteósico del anticristo en la segunda parte de la semana de años o centenario septuagésimo, o sea, el 70 de las profecías de Daniel 9. Amén, hermanos. Entonces, ahora sigo leyendo un poquito. Mire lo que dice antes del 31, la parte final. O leamos el 30, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el santo pacto. O sea, él va a estar contra los que son del Señor. Por una parte Israel, por otra parte la iglesia. ¿Y qué más hará? Dice, y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Esa es la apostasía. No vendrá el Señor, que viene es en el capítulo 12. La resurrección es cuando Él viene, es en el capítulo 12, la resurrección. Mire que la resurrección es en el 12. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, esa es la primera resurrección, y los otros, que son los que vienen después del milenio, para condenación. Pero el Señor viene es en la resurrección. Cuando Él venga es que resucitamos. Entonces la resurrección aparece en el 12, pero el anticristo aparece en el 11. Y aparece en la primera parte haciendo pactos y se entendiendo con los que abandonan el santo pacto, o sea, los apóstatas. Por eso el Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía, que está en el 30, y se manifieste el hombre del pecado, que se manifiesta desde el 31 hasta el 45, donde llega a su fin. 31 al 45 del 11. Llegará a su fin. O sea que la descripción desde el 31 al 45 es el gobierno del anticristo en la gran tribulación, en la segunda parte del centenario 70. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice después acá? Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Ve? O sea, los apóstatas que están con el gobierno mundial. Estarán, pero mire, y dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, el pueblo, los que abandonan se van con el anticristo, los que de verdad conocen a Dios se van a esforzar, van a actuar y van a instruir. La parte de la instrucción, que es el trabajo del pueblo, en esa segunda parte de la gran tribulación, dice, los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. O sea, ahí viene hablando de la persecución al pueblo de Dios durante la gran tribulación, ¿no? Entonces, hermanos, por eso es que Pablo decía, no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, que es lo que nos explica todo el capítulo 11 desde el 31. El 31 es la mitad de la semana. Ahí está. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, o sea, el Jolás Tamid, que eso es lo que quiere decir Tamid, y pondrán la abominación desoladora, y con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y luego sigue describiendo toda la gran tribulación, cómo se engrandece, se pone sobre todo Dios, y luego empiezan esas guerras con unos y con otros, y luego por fin termina, dice,
plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, o sea, allá en Israel, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahí es cuando se levanta Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel Miguel que aparece en el Daniel 12, es el mismo que aparece en Apocalipsis 12. ¿Sí? Y ahí es cuando después de eso viene la resurrección, será tiempo de angustia. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Sí? Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados para vida eterna. Estos son los que resplandecerán, transformados en la resurrección, que es en la venida del Señor. Entonces ahí estamos viendo el orden de las cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el día del Señor. Entonces dice acá ahora Zacarías: he aquí el día de Yahvé viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Ya habló de despojos allá, justamente de que la persecución al pueblo del Señor en la gran tribulación. Habrá despojos, ¿ve? Pero ¿qué pasará cuando vengan a despojar al pueblo del Señor? Vamos a leer un paralelo en Ezequiel con Zacarías, porque los dos hablan de la misma cosa, y también Apocalipsis 11. Entonces vamos a ir a Ezequiel, vamos a ir a leer desde el 39 de Ezequiel, y vamos a ver desde el 39, el capítulo 39 de Ezequiel, inclusive vamos a leer desde el 38, la última parte. Mire lo que dice desde el 18 hasta el 23 del 38 de Ezequiel. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Cuando venga Gog, que es de la tierra de Magog, que era hijo de Mesec, que es Moscú, de Rusia, príncipe de Mesec y de Tubal. Tubal es Tobol, la capital de Siberia, el Asia soviética, o sea, rusa, pero la Europa rusa, la capital es Moscú. Entonces dice: en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, o sea, cuando vengan contra el pueblo del Señor, como están queriendo venirse, ya están rodeando todo, ya inclusive encontraron escondidos en Jerusalén montones de fusiles rusos listos para ser usados en Jerusalén. Ya estaban en Jerusalén, los descubrió Israel. Dice: dijo Yahvé Adonai, Jehová el Señor es Yahvé Adonai, subirá mi ira y mi enojo. ¿Y qué va a pasar? Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro, incluida, pienso yo, la mezquita de Omar, porque aquí dice todo muro, no se salva. ¿Sí? Caerá a tierra. Entonces dice: los vallados caerán, todo muro caerá a tierra, y a todos los moradores llamaré sobre la espada, dice Yahvé Adonai, la espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él, o sea, contra ese Gog que bajó con sus ejércitos, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo y fuego y azufre,
y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Yahvé. Entonces miren lo que nos dice Ezequiel. Ahora vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 11, que son los pasajes paralelos de lo que estamos leyendo en Ezequiel, pero con los pasajes paralelos, con sus relaciones. Apocalipsis 11, que nos habla de los dos testigos. Ahí, después que nos habla de los dos testigos, entonces, ahí, Apocalipsis capítulo 11, perdonen hermano que me enredé aquí con mis páginas, pero ya estoy llegando. Capítulo 11 de Apocalipsis. Voy a leer desde el versículo capítulo 11. Voy a leer desde el 1. Entonces, dice Juan, igual que a Ezequiel se le dio que midiera el templo, que ya está comenzando a ser restaurado ya se nombró, ¿saben una cosa? Ya se nombró el sumo sacerdote, ya se hizo el altar, y ya se están comenzando a colocar los cimientos del templo. Y dice acá, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. O sea, note, esa es gran tribulación, la ciudad siendo despojada, la persecución, la guerra en pleno Israel. Dice que cuando vengan esas naciones y Gog con los suyos, el Señor mandará lo que dijo que mandaba: granizo, fuego, azufre, temblor de tierra, la caída de todo, muro. Pero mire lo que dice del templo. Ahí estarán los dos testigos. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que había dicho acá? El Pad dice: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. O sea, habrá gente en el templo adorando, pero del muro para afuera, o sea, el lugar del atrio, y dice: el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos sellarán la ciudad santa 42 meses. Y ahí viene y describe todo eso. Y eso es lo que está por acontecer, ya se está sirviendo sobre Jerusalén e Israel. Ahora sí, entonces llegamos a ese momento, justo a ese momento, llegamos a Zacarías, de ese día, 14 del 1. El día de Yahvé viene aquí, en medio de ti, o sea, Jerusalén, en Israel, serán repartidos por despojos, porque yo reuniré a todas las naciones, y a las Naciones Unidas, contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, ¿ve?, saqueada las casas del despojo, todo eso, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el remanente, esa palabra, el resto es el remanente, del pueblo no será cortado de la ciudad. Son los que adoran en el templo, eso no los pueden tocar. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que pasa. Después, o sea, después de que vienen todos, como dice, subirán y ira, mire lo que dice el Señor: saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. O sea, cuando vengan todos, como decía Ezequiel, cuando vengan subirán ira y vienen todas esas plagas,
Y aquí lo mismo, pero hay un remanente que queda. Los otros son cautivos y violadas y un montón de cosas. Lo que se viene, la tiempo de angustia para Jacob, lo que están preparando ya y que en cualquier momento comienza. Pero hermanos, entonces cuando eso sucede así, dice ahí, después, primero él permite hasta cierto punto y sube su vida, saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones, pero ¿cómo? Como peleó en el día de la batalla, o sea que ya en una ocasión anterior, él ya había peleado. Y volverá a pelear. Peleará como peleó, porque la Biblia dice así. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ha sido hecho. O sea que hay una repetición. Marquen acá, vamos a Eclesiastés, vamos a ver la repetición de las cosas. Vamos a Eclesiastés. Eso está después de Proverbios, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Abre por ahí, si ve, ya regresas a Eclesiastés. Primero el 1, 9 y 10. Eclesiastés, primeramente 1, 9 y 10. Mire, para poder interpretar. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. O sea, lo que antes aconteció como profecía, como tipología, como cumplimiento típico, es un cumplimiento típico que nos muestra el cumplimiento final. Lo que fue será lo mismo que será. Peleará como peleó. ¿Qué más dice ahí? ¿Qué es lo que ha sido hecho en el pasado? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. O sea que las cosas se van a repetir. Peleará como peleó. Y el 10, ¿hay algo que se puede decir aquí esto es nuevo? Ya fue en los días que nos han precedido. Entonces ahí te das cuenta el cumplimiento típico como figura del cumplimiento definitivo. Pasemos al capítulo 3, ahí mismo, no necesitas pasar la página, al verso 14 y ahí recién la página. 3:14. Mire, el hijo de David que pidió sabiduría a Dios, Dios se la dio, entonces dice, he entendido. ¡Oh! O sea que hubo un momento en que se le prendió la lamparita, que el Señor se la prendió. Como dice Job, el soplo del Omnipotente le hizo entender. He entendido. ¿Qué fue lo que entendió Salomón? Que le pidió a Dios sabiduría, el Espíritu le dio. Esto es lo que he entendido. Que todo lo que Dios hace será perpetuo, o sea, se repetirá. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, porque Dios hace las cosas repetitivas, que se cumplan en la misma fecha, vuelve y sucede lo mismo, y se repite. Dice, ¿por qué? Para que delante de Dios teman los hombres, para que se vea que Dios tiene el control de todo, la historia y lo que pasa, y que como lo profetizó y lo tipificó, ahora se cumple y se repite. Y uno ve que la historia no está al garete, sino que la gobierna la mano de Dios. Y por eso dice el 15, aquello que fue, como peleó, ya es, peleará otra vez. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Eso lo vamos a ver en 2 ocasiones serias aquí en Zacarías 14. Y esa primera es el verso 3. Saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones. Peleará, ese es el futuro. ¿Cómo? Como peleó. Ya había peleado antes, en el día de la batalla. Entonces vamos a ver cómo fue que peleó antes, para ver cómo peleará otra vez. Entonces vamos a ver cómo peleó. Vamos al libro de Josué, capítulo 10, y vamos a ver cómo peleó. Libro de Josué, capítulo 10. Josué 10. Dice,
de la siguiente manera. Voy a leer desde el verso 8. Para entender el contexto más inmediato, vamos a ver cómo fue la pelea. Donde peleó Jehová. Ahí dice. Entonces leamos el contexto desde el 8. Y Yahvé dijo a Josué, no tengas temor de ellos, o sea, están contra él, pero el Señor está a favor. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Y Josué vino a ellos de repente. Note, un ataque repentino. Habiendo subido toda la noche desde Gilgal. En Gilgal fue cuando ellos se circuncidaron. Cortaron con la carne. ¿No? Y la circuncisión ahora es Cristo. Y Yahvé, y dice, subió toda la noche desde Gilgal. Y Yahvé, o sea, en la noche, y de repente. Y dice, y Yahvé los llenó de consternación delante de Israel, a todos los enemigos. Yahvé los llenó de consternación. ¿Cómo? Vamos a ver cómo fue. Y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betorón. Nosotros estuvimos por allá. Betorón es bajando hacia Tel Aviv desde Jerusalén. Y luego dice así, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Yahvé arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces, mire qué más pasó. ¿Por qué cayeron piedras del cielo? Parece la cola de un cometa. O más que cometa, un planeta cometa. Porque esos son los que hacen parar la Tierra por la presencia del campo magnético deteniendo el de la Tierra. Y las piedras que son la cola del cometa vuelven a la Tierra. Pero un cometa pasa y se va. Pero tiene que volver otra vez. Y volver a suceder lo que sucedió primero. Otra vez. Y ahora les voy a decir cómo se llama el cometa, por dónde viene, cómo están las cosas. Pero mientras tanto, sigamos leyendo cómo fue que peleó. Entonces Josué habló a Yahvé el día en que Yahvé entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Ese libro de Jacer fue un libro que sirvió, donde esto se contó desde el tiempo de Josué, y luego cuando Josué fue escrito, una parte por Josué, otra por Samuel, y después por Natán y Gad, que fueron los que escribieron desde Josué hasta antes de Reyes, hasta Samuel, como lo dice Crónicas. Crónicas nos dice quién escribió esto. Entonces dice: y el sol se puso en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, hasta el tiempo que se escribió, habiendo atendido Yahvé a la voz de un hombre, porque Yahvé peleaba por Israel. Peleará como peleó. Yahvé peleaba por Israel. ¿Cómo peleó? Así como acabamos de leer. Entonces Yahvé peleará
cómo peleó. No acabamos de ver. Cuando vienen todos, cae hasta fuego, granizo, todo, piedras, y la tierra se mudan los polos magnéticos, cambia los polos. O sea, que si aquí, por ejemplo, el polo está acá, y aquí es positivo, el otro es negativo, la vuelta se da, y la tierra, ¿sabe qué dice? Y lo vamos a leer, que estando el sol a mediodía, se pondrá. O sea, que estando el sol a las 12 del día, de pronto queda como ya fuera a las 7 de la noche. O sea que la tierra, como dice, se enrollaron los cielos. El sol se puso negro, la luna roja. Los montes se movieron. Así te hará Jehová. Cómo peleó. Y lo vamos a leer en otra descripción de la venida del Señor en Habacuc. Y después vamos a ver. Porque ahí habla que se paró el cielo. Entonces vamos al profeta Habacuc. Al profeta Habacuc. Habacuc, antes de Zacarías está Ageo, antes Sofonías, antes Habacuc. Entonces en Habacuc, capítulo 3, se describe la segunda venida de Cristo. Y para no correr, vamos a leerlo. Habacuc 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot es una palabra hebrea femenina plural, termina en ot. Cuando la palabra es en singular, Sigaion es canción. ¿Sí? Y cuando dice Nehinot es instrumento de cuerda. Entonces una canción cantada, esta es la letra, con instrumentos de cuerda, es un sigayón con Nehinot. Entonces es un sigionot. ¿Se da cuenta? Entonces fíjese al final del capítulo 3 que dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Ahí está la canción y su acompañamiento, los instrumentos de cuerda. Eso quiere decir sigionot. Así como cuando en el tiempo Eliseo dijo: Eliseo, tráigame un tañedor. Y empezaron a loar al Señor, a cantar, y ahí fue que vino la profecía. Cuando después empieza a adorar al Señor y cantando con instrumentos de cuerda y cantando, vino el Espíritu y profetizó Eliseo. Muchos hermanos profetizan cantando, como Asaf. Asaf cantaba y de pronto empezó a profetizar. ¿Ve? Entonces esta es una profecía que vino por Habacuc cuando estaban adorando al Señor con instrumentos de cuerda y cantando. Seguramente que era también un cantor Habacuc, o si no, le entregaba las cuerdas, la responsabilidad a otro, pero el que cantaba era él. Entonces mire lo que dice: oh Yahvé, he oído tu palabra y temí. Uno la lee y se alegra, sí, el día de agradable uno se alegra, pero en el día de venganza uno teme. Y dice: oh Yahvé, aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, Dios está haciendo la obra de Él a lo largo de los tiempos. El tiempo de Babilonia, el tiempo de Persia, el tiempo de Grecia, el tiempo de Roma, el tiempo de la Unión Europea, el tiempo del Anticristo, la gran tribulación. La obra de Dios va pasando. Pero Dios no quiere solo hacer una obra que muestra su poder, que es lo que dice en Daniel, que habla también de los tiempos y de la obra. Daniel, capítulo 2, mire cómo dice. Vamos ahí, Daniel, capítulo 2. Vamos a ir relacionando pedazo con pedazo. Daniel, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel cuando vio que venía una piedra del cielo, una piedra, y golpeó la estatua en los pies y la derribó. Y ahí vio
los tiempos y la obra del Señor con una piedra que viene del cielo. Esa piedra es el Señor Jesús, pero está representado en otra que viene y va a hacer mudar los polos de la tierra. Y ya se sabe dónde está, ya está detrás del sol, ya la han fotografiado. Lo puede ver en internet. Vamos a buscarlo, si pueden entrar ahí. Mientras tanto veamos la Biblia y luego lo que está pasando ya. Y dice así. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, de eternidad, porque de Él es la sabiduría y el poder. Él es quien muda los tiempos, Él es quien muda la estación. Remueve reyes, establece reyes, da sabiduría a los sabios y entendimiento a los entendidos. Eso es el cántico de Daniel, que oró, y el hermano Yair le puso la música. Claro, conforme a la versión portuguesa, pero se le lleva en español, ¿se entiende? Amén. Entonces, mire, ahí habla del poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Y quién es el poder de Dios? Cristo. Primera los Corintios 1:24 dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, por el poder, Él hace su obra. Y por la sabiduría, Él da el entendimiento a los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? Los santos. Así se le llama a los santos en Daniel, los entendidos. Porque los impíos, ninguno entenderá. Pero los entendidos, que son los santos, porque dice que el conocimiento de la verdad es según la piedad. Los impíos no tienen piedad, no entenderán. Los santos son los píos y ellos entenderán a los piadosos. ¿Ve? Entonces, mire, hermano, ahí está el poder y la sabiduría. Y aquí también en Habacuc, note, Habacuc 3 dice así: en medio de los tiempos, hazla conocer. Primero decía, dice, oh Yahvé, aviva tu obra en medio de los tiempos. La obra de Él es su poder. Él siempre va obrando en cada kairos, en cada estación. Él realiza una obra. Ese es el orden de los tiempos que habla Pablo en Hechos. Y los límites que Dios pone. Pero ¿qué más dice? ¿Qué veíamos en Daniel? Dios muda los tiempos y las edades y da sabiduría a los sabios, entendimiento a los entendidos. Y ahora, ¿qué dice acá? Oh Yahvé, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ese es el poder. En medio de los tiempos, hazla conocer. O sea, Dios da sabiduría a los sabios, a los entendidos, a los santos. Ellos van a entender las cosas. El mundo no va a entender, pero los del Señor sí. Porque Dios oyó la oración de Habacuc y la está contestando. Y ahora que dice, en la ira, eso es para el mundo, acuérdate de la misericordia. Hay vasos de ira y vasos de misericordia. Los de misericordia es el pueblo de Dios. Y los de ira son los impíos. Entonces, ¿qué dice acá? En la ira, en medio de la gran tribulación, todo ese problema, el Señor tiene vaso de misericordia. Guarda los suyos en plena ira. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Y ahí vamos a ver. Dios vendrá de Temán. O sea, desde el sur de Israel. Ahí es donde queda Temán. Los que estuvimos allá, pasamos por Temán. Elifaz temanita, ahí donde se entraba para un lugar donde pasamos, ahora en la ida que estuvimos en enero. Y en Isaías, eso queda en el sur. Y vamos a Isaías 63, vamos a ver la correspondencia. Isaías 63. Vamos ahí a Isaías, capítulo 63. Mire lo que dice
¿quién es este que viene de Edom? Edom es justo el sur de Israel. De Borra, que era la capital de Temán, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es? Yo, dice el Señor, el que hablo en justicia, grande para salvar. O sea, Isaías lo ve. Y pero ¿quién es este? Y el Señor dice, soy yo. Soy yo que hablo en justicia. Ahí está la ira, grande para salvar. Ahí está la misericordia. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, o sea, todos se habían apostatado. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manchó todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Ira y misericordia. El Señor dice, ustedes no se vengan ustedes mismos, que nosotros no somos justos. Pero el Señor, dejadme a mí dar el pago, la venganza, el pago justo. Y ven las dos cosas sucediendo al tiempo. Entonces volvemos ahí. Dios vendrá de Temán. ¿Se da cuenta? Y dice, miré y no había quien ayudar, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. La segunda venida de Cristo. Ahora pasemos otra vez a Habacuc. Vamos a seguir viendo la venida del Señor. Ya su parte ya nos la contó aquí Isaías, un pedazo. Ahora vamos a seguir oyendo a Habacuc. Verso 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Pasamos por Parán al sur. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dice más? Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor, porque es una venida como relámpago, de un extremo del este hasta el oeste. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Note, una venida en gloria. ¿Ve? Y viene por el sur de Israel hacia Jerusalén, al monte de los olivos. ¿Y qué más dice? Delante de su rostro iba mortandad, el juicio. Delante, primero, o sea, su rostro es glorioso, pero delante, primero llegaba la mortandad. A los que no son, iban muriendo. Pero a los que son, iba salvando. Y dice, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó, midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Con solo mirar. Imagínense lo que está viniendo, hermanos. Y luego dice así, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos, los del Señor, son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Cusán es el África Negra. Madián son los árabes, los hijos de Abraham con Cetura. Uno de era Madián y otros con ellos al sur. ¿Y qué dice ahí? Dice así, las tiendas de Madián temblaron de la tierra. Y ahora entonces pregunta a Habacuc, ¿te airaste, oh Señor, contra los ríos? Porque es que los ríos se volverán sangre. Y saben, hermanos, ya se han vuelto sangre muchos ríos, y tú los puedes ver en internet. Más de 40 casos yo ya vi en internet de ríos que ya empezaron a convertirse en sangre.
inclusive un río inmenso en China. Tú lo puedes ver en internet. Yo ya lo vi, y hermanos ya lo vimos. Pero parece que no estamos sabiendo lo que está pasando. ¿Te airaste contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? No dice ahí entre las copas, entre las primeras copas. No, antes de las copas, ya empieza con las trompetas. Que los ríos se tornaron en sangre, la tercera parte. O sea que ya empezó a llenarse la tercera parte y después era el resto. En las copas es el resto. En las trompetas es un tercio. Las trompetas es un tercio de las tazas de la ira, que son las copas. La palabra tercio aparece en toda esa lista de las trompetas varias veces. Un tercio de los ríos, un tercio de las aguas, un tercio del sol se oscurece, un tercio de la luz de la luna, un tercio de las naves, un tercio, las trompetas. Porque Dios introduce el juicio con las trompetas, pero el resto, los otros 2 tercios, vienen en las copas. Lo que adquiere un tercio en las copas es todo lo demás. Y sigue hablando y dice así: ¿te airaste, oh Yahvé, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? ¿Se descubrió enteramente tu arco? Ese era el arco del caballo blanco del primer jinete que disparó su caballo, que salió para vencer. Y después viene el de la guerra, y después el del hambre, y después la peste, y la muerte, y el hambre. Y dice: los juramentos a tus tribus fueron palabra segura. O sea, el Señor fue fiel. A pesar de todo, a sus tribus, Él le fue fiel. Y dice: te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, o sea, tsunami, maremoto. Porque si la tierra se da la vuelta, ¿cómo no va a haber un maremoto? ¿Y sabe de dónde vienen los maremotos? De la gravedad. Como la luna es pequeña, entonces suben las mareas y bajan. Pero si viene un planeta más grande que Júpiter, que es el que ya está viniendo con cola de cometa, que se llama Nibiru, que tiene una vuelta de cada 3.600 años, pasa cerca de la Tierra, que le hizo dar la vuelta a Urano, y Urano ya no va como cualquier planeta, sino que va al revés y devolviéndose. Urano tiene siempre, si tú eres el Sol, tiene esta mitad hacia el Sol y esta mitad hacia la oscuridad, siempre la misma, no es así, sino que va como rodando para atrás, es un planeta retrógrado, porque pasó Nibiru y lo devolvió, lo viró, y ahora va a pasar junto a la Tierra y hará lo mismo. Entonces mire lo que dice acá, hermanos. Dice: el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol, mire lo de Josué, ahora es para la venida del Señor, antecitos, y la luna se pararon en su lugar. ¿Se da cuenta? Aquí está viendo a tú la venida de Cristo. Peleará como peleó. Volverá ya para la venida del Señor a suceder la misma cosa, cayendo piedras, la rotación de la tierra frenada, detenida. Otra vez, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. ¿Ve? Peleará como peleó. A la luz de tus saetas anduvieron, saetas, y al resplandor de tu fulgente lanza. O sea que hay una lanza y muchas saetas. La lanza es como la que viene primero. Y los que vienen acompañándole, este planeta que está viviendo, que se llama Nibiru, tiene 7 satélites y un montón de piedras por donde pasa, atrae y arrastra detrás de su gravedad a todas las tierras. Ahí está la lanza y las flechas de Dios.
¿Sabe dónde salió, hermano? ¿Sabe de dónde viene? Viene de Sagitario, donde está el que dispara la flecha. ¿Sabe para dónde viene? Para Libra, que es el día del juicio. Hermanos queridos, así está. Ya la ciencia lo sabe. Y no lo querían decir. Y Putin le decía a Obama, habla. Porque si tú no hablas, vamos a hablar nosotros en Rusia. Y al fin hablaron. Pero van a hablar. Hicieron un arreglo entre Obama y Putin para que cuando triunfe Trump en el día de su posesión va a hablar claramente. Porque los de Estados Unidos no quieren que se hable porque se va a armar un lío. Y Rusia quiere que se hable. ¿Sobre qué? Sobre ese planeta cometa más grande que Júpiter que está viniendo. Se pasa cada 3.600 años. Vamos a ver si hacemos el cálculo para atrás, ¿no? Del tiempo de Josué. Porque de ahora para Cristo son más o menos 2.000 años y unos poquitos, quebraditos. Y luego de Cristo hasta David son 3.000 años. Y de David hasta Josué como otros 600 años. Hermanos queridos, a ese planeta le llaman planeta X, 10º planeta, Hercólogos, pero los sumerios le llamaban Nibiru, pero si lo leen es el mismo. Hermanos queridos, sigamos leyendo ahí. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo. ¿Ve? Cuando vienen todos contra el pueblo del Señor, entonces dice, subirán ira y miedo, sacudiré la tierra, los muros se caerán, vendrán piedras de hielo y fuego, relámpagos, todo eso es el fuego del cielo. Cuando tú ves en otros versículos que habla del fuego del cielo, se refiere a los relámpagos. Cada vez más relámpagos. Porque ese planeta ya se descubrió que no era el calentamiento global, era el acercamiento de ese planeta que está produciendo más terremotos, más levantamiento del magma, más tsunamis, es que está llegando cerca. Cuando llegue hasta un punto va a parar por el campo magnético de él, el de la Tierra, y la Tierra va a dejar de girar. Y luego cuando pase, oscurezca el sol y quede como tela de silicio, es un eclipse, pero no lunar, sino de Nibiru tapando el sol por 7 días. La oscuridad, como dicen las plagas, que será oscuro. Seguimos leyendo, hermanos. Entonces dice acá, saldrá para socorrer a tu pueblo, saliste para socorrer a tu ungido, al Cristo. Traspasaste la cabeza de la casa del impío. ¿Quién es ese? El anticristo. Él es el impío. Es la cabeza de la casa del impío. ¿Ve? Esa es la casa que dice allá en Zacarías, la casa donde se pone la iniquidad. Le levantarás casa encinada la iniquidad, el misterio de la iniquidad. Y luego dice así, descubriendo el cimiento hasta la roca, porque ellos se esconden abajo, en búnker. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. Hermanos, ¿saben una cosa? Les voy a contar lo que sucedió en la primera luna rojo sangre de estas 4 que hubo en 2014 y 2015. ¿Qué pasa? En la primera luna ellos habían quedado de firmar la paz y en vez de firmarla con Israel, la firmaron Hamas con Hezbollah, con Hamas y con Al-Fatah, y se vinieron todos contra Israel y empezaron a dispararle cohetes, que son como dardos, pero cohetes, misiles,
¿Sabe qué hacían los misiles, hermano? Usted lo puede ver hoy porque hasta lo que se filmó en vivo y lo vimos en vivo en directo quedó filmado en internet y usted lo puede ver. Llegaban hasta 12 misiles de Palestina contra Israel y cuando iban a cruzar la frontera subían para arriba, subían para arriba, subían para arriba y empezaban a explotar arriba y no entraban en Israel. Primera luna rojo sangre, traicionaron el pacto, se vinieron contra Israel. El Papa les había dado su esfero, un estilógrafo a cada uno de los presidentes, a Netanyahu y a este Abbas de Al-Fatah. Y luego lo que hicieron fue venirse contra Israel y venir un montón de cosas. Y el Señor los defendía. Un hermano nuestro, que es hijo de una hermana que se reúne con nosotros, que participó de esa batalla, venía de la Franja de Gaza a descansar un poco hacia la parte de Israel, se recostaba cansado ahí en el piso y vino un camión del ejército y se estacionó al lado de él cuando él ya estaba durmiendo en el piso. Y vino un misil y estalló al otro lado donde se acababa de estacionar el camión y la explosión le cayó al camión y no a nuestro hermano que se reúne con nosotros en Suba, que es israelita y participó de esa guerra. Nos contaba las cosas. Él fue el que nos sirvió, aquí están ellas de testigo, de guía cuando estuvimos por allá hasta en los altos del Golán, lindo con Siria, estuvimos con ellos. Y hermano, sigue diciendo así, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. ¿Sabe qué pasó ahora en la cuarta luna rojo sangre? Miren, la primera, ellos mandaban los misiles y Dios no les dejaba entrar, se desviaban y se subían y explotaban arriba, se iban hacia el mar. Y después ellos se dieron cuenta y ellos mismos, los terroristas, confesaron, el Dios de Israel los defiende a ellos. Confesaron ellos mismos con su boca que era Dios el que los defendía. Y sin embargo siguieron disparando. Ahora ¿sabe qué pasó en la cuarta luna roja? Siguieron disparando, pero ahora los cohetes ya no se iban, sino que se les devolvían a ellos. Iban los cohetes y daban la vuelta y caían a los que le dispararon a Israel. Hermano, eso lo puedes ver en internet, sucediendo, porque se filmó en vivo y en directo. ¿Y qué es lo que dice acá? Dice, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. Les tocó a ellos sus misiles. Porque si las piedras que vienen del cielo son llamados saetas, pues estos son dardos. Y lanza es el cometa, o el planeta cometa. Y dice que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Ahora mira aquí, hermano, los tsunamis, con esos movimientos bruscos de la tierra. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Esos son los tsunamis. Mole de agua, y el Señor cabalgando encima. Y dice, oí, y se conmovieron mis entrañas. Claro, ¿cómo no? A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si esto les pasó a Habacuc, a cualquiera de nosotros nos puede asustar también un poquito, ¿verdad? Pero mire lo que aprendió Habacuc. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. O sea, porque es cuando vengan ellos que va a empezar Dios sobre su ira y llega el día de la ira y viene el Señor y pelea como peleó. Ya sabemos cómo peleó y cómo va a pelear otra vez. ¿Se dan cuenta? Exactamente. Y mire el cántico que vamos a cantar y que es el que tenemos que aprender ahora. Este es nuestro cántico, hermano. Y dice,
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Habrá hambre, ¿no? Con todo yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya, hermano. Ese es el canto que tenemos que cantar como Habacuc cuando oyó eso. Miren, hermano, cómo vamos a cantar. Vamos a Isaías, capítulo 24. Yo sé que me estoy demorando y apenas vamos iniciando, Zacarías. Pero vamos a aprovechar el día, hermano, y la noche. Isaías, capítulo 24. Isaías, capítulo 24. Ahí dice así: He aquí que Yahvé vacía la tierra y la desnuda desde el 1, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, porque si se muda la tierra, pues eso va al sacerdote con bandido y todo. Como al siervo, hacia el que a su amo, como a la criada, así a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, hacia el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Yahvé ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los santos pueblos de la tierra. ¿Sí o no? ¿No enfermaron? Sí, hermano, están enfermos. Ya están locos. Están adorando al diablo y pidiendo que suban los ángeles del abismo. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebraron el pacto sempiterno. ¿No es así? ¿No es la apostasía? Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron. ¡Aleluya! No acabaron, pero sí disminuyeron. Murieron muchos, pero hay sobrevivientes. Disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que están alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie, hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó asolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido. Mira el rebusco, cuando estudiamos el rebusco, ¿recuerdan ese capítulo del rebusco en el libro de Sacerdocios? Como rebusco después de la vendimia, cuando se queda todo, queda el rebusco. Ese es el remanente del Señor que queda, y aquí va a cantar el remanente en medio de la desastrosidad de la historia futura.
Ya por lo menos este canto de Habacuc ya no lo estamos aprendiendo. Y dice así el rebusco. Mire, estos, el rebusco, los sobrevivientes, el remanente, alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Yahvé. Desde el mar darán sus voces, algunos estarán en barcos. ¿Saben una cosa, hermano? Cuando hubo el tsunami del Océano Índico, había unos hermanos ortodoxos que estaban caminando por la playa, orando, un hermano de madrugada orando, y vio que pasaba algo raro con el mar. Y se fue, hermano, ellos tenían un orfanato, consiguieron un barco, subieron los huérfanos en el barco, y se fueron delante, y cuando todavía venía esa mole de agua, pero todavía no era que se agrupaba esas olas del tsunami, se plantaron de frente y subieron el tsunami y ¡prum! Se fueron para adentro del mar. Llegó el tsunami a varios países al tiempo, hermano, y hubo islas que se movieron de su lugar y no les pasó nada a los hermanos y a sus huérfanos de su orfanato. Y ahora dice que acá algunos estarán cantando a Dios en el mar, desde el mar darán sus voces. Y mire lo que van a cantar. Dice, glorificad por esto a Yahvé en los valles. En las orillas del mar se ha nombrado Yahvé, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra. ¿Qué dice ahí? Se oirán voces. Se oirán cánticos, oímos cánticos. ¿Qué dicen los cánticos? Gloria al justo. Al justo. Dice que cuando el ángel, estos son en la tierra, pero los ángeles del cielo también, dicen ahí en el 16 de Apocalipsis, dice, eres justo, Señor, porque ellos derramaron la sangre de los santos, tú les diste a beber sangre. Dios es justo. La gente se quiere asustar y piensa que es malo. Dios no es malo, es justo. Los malos somos los hombres. Dios es justo. Y salva al remanente suyo porque es fiel. Y yo dije, ni desdicha hay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Ese es la apostasía, la deslealtad a Dios. Pero los justos del remanente glorifica al justo. Gloria al justo. ¿Y ahora qué dice? Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas, oiga, de lo alto, cuando va a haber un terremoto se derriba. Y dice, y temblarán los cimientos de la tierra. Ese es el Har, que produce terremotos y produce resplandores en lo alto, como windows, ventanas. ¿Y qué más dice? De lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Yahvé castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorras, o sea, van para el Hades y el abismo, unos para uno y otros para el otro, y serán castigados después de muchos días, porque el juicio es después del milenio. La luna se avergonzará, o sea, ahí está el rojo,
y el sol se confundirá, ahí está el silicio, cuando Yahvé Sabaoth reine en el monte de Sión y en Jerusalén. ¿Sí? Y delante de sus ancianos, los 24, sea glorioso. Ay, hermano, todo esto estaba escrito. Todo esto estaba escrito. Entonces volvamos a Zacarías. Volvamos a Zacarías 14. Entonces dice ahí en Zacarías 14, el 3, dice lo que pasaría. Y sí, después viene la venida del Señor. Se afirmarán sus pies en aquel día, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Pero ¿qué pasará en el monte de los olivos? Con esos terremotos y todo. El monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Y qué va a pasar ahí con los que estén allá? Huiréis, pero ahora note la repetición, al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis. O sea, Dios peleará como peleó, y el remanente huirá hacia ese valle que Dios les abre en el monte de los olivos, de la manera que huiste. O sea, ya esto sucedió antes, y va a repetirse, lo que ha de ser fue ya. Peleará como peleó, huiréis como huisteis. O sea, nos va a enseñar cómo fue eso. Y aquí nos dice la clave. ¿Cuándo fue eso? Huiréis por causa del terremoto. Ah, sí, claro, es que va a haber ese terremoto porque ya lo hubo en tipología. Lo que ha de ser ya fue. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué será lo que será? Lo mismo que fue. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto. ¿Cuándo? En los días de Usías, rey de Judá. Después de ese terremoto es que viene el Señor. Vendrá Yahvé mi Dios y con él todos sus santos. Vamos a Apocalipsis 11 y ya volveremos acá. No, perdón. Apocalipsis 16, gracias hermana. Vamos aquí a Apocalipsis 16, por favor los que puedan. Vamos a ver eso. Apocalipsis 16. Vamos a leer la séptima taza. Mire la séptima taza, porque hay el terremoto de la bajadita de ese planeta cometa, que es en el sexto sello. Y cuando vuelve y se aleja, vuelve y se recompone el otro terremoto. Entonces es la séptima taza. Uno antes de la tribulación y otro al final de la tribulación. Vamos a ver los dos, pero vamos a ver por lo tanto el último, que dice acá, capítulo 16, verso 17. Ya el 16 es el puro Armagedón. ¿Ves? Los reunirá en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí estuvimos, allá en el valle de Megiddo, y en Megiddo mismo, el monte de Megiddo y el valle. Estuvimos ahí. Y dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire. En el aire, note. Windows, primero se abren ventanas en los cielos, como las señales que deja el Hub abajo. Deja las señales del cielo con los terremotos a tierra. Eso hace el Hub. Y entonces, ¿qué dice acá? Y dice: salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces, cuando eso suceda, o sea, el momento del terremoto, imagínense ese conflicto de campos magnéticos y todo. Hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones
cayeron, las ciudades cayeron. Mire, es una frase, pero imagínese todo el desastre que es solo esas pocas palabras. Las ciudades de las naciones cayeron. Es que no es cualquier temblorcito, se mudan los polos del planeta. La tierra como un borracho. Hermano, ¿y qué más dice ahí? Y dice así, mire que se acordó el Señor. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran Babilonia, el ecumenismo religioso, la fornicación de los políticos con la religión. Y también, como lo vamos a leer, otra cosa que Dios permitió eso por eso. Por el expoliamiento, el abuso contra los pobres. Vamos a leerlo después. Pero por ahora terminemos acá. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. ¿Sabe cuánto es un talento? Imagínense, no son granicitos de uno. Ahora ya están cayendo como pelotas de gol. Primero son como gotitas congeladas, granicitos. Luego se juntan y forman bolitas como de esas de caramelo, después de ping-pong. Ahora ya están cayendo en forma de pelotas de golf. Pero 33 kilos y medio es un talento. Esas son las piedras que caen. Y esas son las que están viniendo en la cola del planeta Cometa Nibiru, Huercólogo, su planeta décimo. Ya están viniendo detrás. Y muchas se están adelantando y están cayendo piedras con fuego. Están cayendo en muchas partes de la tierra ya. ¿Y qué más dice, hermanos? Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue sobremanera grande. Muchos se están escondiendo ya en las cuevas de la tierra, en los búnkeres. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que va a hacer derretir todo ese granizo y que se les va a meter allá en las cuevas. Y los va a alcanzar en las cuevas. Que piensan que se van a escapar del Señor. Aunque suban arriba, de allá los baja. Y si llega abajo, allá le manda el granizo derretido. Las aguas se le cuelan por todos los lugares del búnker. Hermanos, la Biblia habla muy claro, hermanos. Entonces sigamos. Y ahora miren, entonces ahora vamos a ver eso que habla de cuáles fueron el terremoto en los días de Usías, porque dice que por causa del terremoto que hubo, ya hubo un terremoto terrible, porque eso como es periódico, entonces pasan unos años y sucede y vuelve y pasa, solo que cuando pasa y la tierra está más lejos es más leve, pero cuando pasa y está más cerca es peor. Entonces vamos a ir a Amós. Ahí dejamos marcadito Zacarías. Vamos a ir a Amós. Amós. Libro del profeta Amós. Hermanos, estamos leyendo la Biblia, ¿no? Claro que sí. No es otra Biblia. Es la misma de siempre. La misma Biblia de siempre. Estamos leyendo. Vamos a ir a Amós. Después de Osías está Joel y después Amós. Vamos primero al capítulo 1. Vamos a leer el primer verso para ubicarnos. ¿A qué se está refiriendo allá Zacarías? O sea, Dios, que habla por Zacarías. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. El terremoto del que huisteis en los días de Usías, rey de Judá. Es este terremoto.
que tiene un doble cumplimiento. Primero, el típico, la tipología, la alegoría. Lo que ha de ser ya fue, para que aprendamos cómo fue. Y luego que dice, será otra vez. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque si el terremoto lo produce alguna cosa que es periódica, que pasa, ahora sucede y tiene que volver a suceder cuando vuelva, después de un periodo. Entonces vamos a leer de ese terremoto, esa profecía de Amós, que tiene un doble cumplimiento, uno típico inicial y luego tiene otro. Lo que ha de ser ya fue. ¿Cuál fue el que ya fue? El de Usías allá en ese tiempo. ¿Y cómo lo profetizó Amós? Vamos al capítulo 8 de Amós y vamos a leer el versículo 4, porque aquí nos dice por qué Dios permite eso. Ya nos dijo que no está de acuerdo con ese ecumenismo de Babilonia y todas sus cosas, ¿no? Ahora dice la otra parte que les dije. 8:4. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. ¿Se da cuenta? Esos son los que están escondiendo por allá en los búnkeres. Diciendo, mire cómo dice que hablan los explotadores. ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana, y achicaremos los graneros del pan, abriremos, y achicaremos la medida, y subiremos el precio. Parece que no habla nada de lo acostumbrado, ¿eh? Falsearemos con engaño la balanza. La gente cree que pueden quedar impunes, hermano. ¿Qué dice Dios? Para comprar a los pobres por dinero y a los menos necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Yahvé juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. O sea, Dios está acumulando, y viene el día de la ira, dice hasta aquí, ya, punto, se acabó, ya hasta aquí. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿Por qué se estremecerá la tierra? Por lo que están haciendo con los pobres. No le importan los pobres, no le contemos que viene, que se mueran ellos y nosotros salimos del búnker después y mandamos sobre los que queden. Eso están diciendo, yo no me lo estoy inventando, es lo que ellos dicen. Y mire lo que dice acá la Escritura. ¿No llorará todo habitante de ella? Mire lo que dice que pasará con la tierra, no dice con el río Nilo. Subirá toda la tierra como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. La tierra con ondas telúricas, las ondas subiendo y bajando como si fueran agua. La tierra. ¿Y qué más dice? Miren lo de la mudanza en los polos. En aquel día dice Yahvé Adonai. ¿Quién habla aquí? No es el hermano Gino. Yahvé Adonai. Que haré yo, dice Dios, haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Esa es la mudanza en los polos. Está el sol al mediodía aquí arriba. ¿Y qué hace el Señor? Que se ponga el sol. O sea que estando a mediodía es como si fuera de noche. Y donde era de noche entra de día. Imagínese ese movimiento, lo que pasará con las murallas, lo que pasará con los montes, con las islas, el tsunami. Imagínese eso, ese es el día de la ira grande y terrible. Santo es el Señor. Haré que se ponga el sol a mediodía. ¿Y qué dice? Y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. ¿Ve? Ahora pasemos a Zacarías, porque él dijo que volvería a ser así, ¿verdad? Y mire cómo sigue diciendo Zacarías. Zacarías, verso 6 y 7. Mire lo que dice. Acontecerá que en ese día
no habrá luz clara ni oscura, claro. Si no se sabe si es día o de noche, no se hay la tierra como un borracho, toda con el eje, todo cambiado. Dice, será un día el cual es conocido de Yahvé, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde, cuando debía oscurecer, habrá luz. En una parte donde era la noche hay luz, donde era de día es noche, porque se mudan los polos. ¿Ven, hermanos? Vamos al sexto sello, que es para empezar. Y la séptima taza es para terminar. Y la venida del Señor venir después de la séptima taza. Entonces vamos a ver el sexto sello en Apocalipsis. Sexto sello. Vamos allá al capítulo 9 de Apocalipsis 9. El sexto sello está desde el verso 13. Vamos a leer el 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Note, 4 ángeles de destrucción. Hay una hermana que se llama Débora Slobodiana, argentina, a quien el Señor le mostró a unos espíritus terriblemente atados que con solo estremecerse estremecían la tierra, pero estaban atados y había otros ángeles de Dios más fuertes aún que les decía, cálmese, cálmese, no ha llegado su hora, y tenían un látigo. Y ella los dibujó, como Dios se lo mostró. El Señor le dijo, escríbelo, dibújalo y súbelo a internet para que todos lo vean. Y la hermana hizo la profecía y la pintó, la dibujó y la mostró. Y la subió a internet y yo la vi. Y ella ve unos espíritus terribles, atados. Y ángeles que lo están ahí cuidando. ¿Y sabe qué también hacía el ángel que le decía que se calmara, que no era todavía su hora? Le daba comida al espíritu encarcelado. Le daba comida. Comida de la que le dieron los ángeles a Elías. Hay una comida celestial, como le dieron pan del cielo y comida del cielo a Elías. Así también este ángel, que era el que vigilaba al que estaba preso, le daba comida al ángel, lo cuidaba, lo trataba, y cuando estaba ya queriendo muerto, dije, no, todavía no, cálmate, todavía no ha llegado tu hora. Qué cosa. Y mire lo que va a pasar con esos espíritus ahí atados, en el Éufrates, que queda en Irak justamente. Entonces dice así, y fueron, verso 15, desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 1/3. Solamente el sexto sello. Ni siquiera ha empezado el séptimo, que tiene 7 trompetas. El sexto es para comenzar la tribulación, apenas para comenzar. Y dice así, ese es el sexto ángel que tenía la trompeta. Perdón, pero yo tengo que leer, es el sexto sello que está en el 6. El sexto sello es en el 6. Esta es la sexta trompeta. Pero el sexto sello es antes de la séptima, donde las 7 trompetas están en la séptima. Entonces lo que voy a leer es el sexto sello, no la sexta trompeta. Sexto sello, verso 12. Yo sí decía, pero siempre era del 12, así apareció en el 13. Claro, es que el 13 es el del enemigo, el 12 es el de Dios. Miré cuando abrió quien el Cordero, es el que abre los sellos. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, lo que dice Jesús. Las potencias de los cielos fueron conmovidas, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Se puso rojo sangre la luna. Hermanos, 2014 hubo 2 lunas
rojo sangre, una en la Pascua y otra en Sukkot. Yo las vi, las dos. Yo sé que En el 2015 hubo 4 eclipses, 2 de luna rojo sangre, en la Pascua otra vez y en el Sukkot, la fiesta de las cabañas. Y hubo 2 eclipses, uno en el polo norte de sol y otro en el polo sur de sol. Señales en los cielos. Eclipse en los polos señalando que habrá mudanza de polo. Y luna sangre en los días de Pascua y de Sukkot, días bíblicos. Pero después estábamos en pleno campamento allá en Santa Verónica este año 2016. Y el campamento era terminando el año bíblico y comenzando el año bíblico. Termina el día 20 de marzo, a las 6 de la tarde se acaba el año y comienza el año nuevo a las 6 de la tarde, a la hora que tuvimos la cena del Señor aquí, al ponerse el sol, comienza el nuevo día y el nuevo año y comienza el primer mes, el mes de Adib Nisan, que dice el Señor, para vosotros este es el primer día del año. ¿Sabe qué pasó en ese campamento, hermanos? Nosotros fuimos testigos, directamente yo vi 2 e indirectamente ya vi otras 2. Pero ese día estamos en campamento, el campamento terminó, estábamos 150 hermanos, 75 se regresaron a sus casas, 75 nos quedamos y nos mudamos a la finca del hermano Gerardo, allá en Clemencia, un poblado cerca de Cartagena, y continuamos ahí como el campamento. Hermano, desde que estábamos allá en el campamento y cuando nos mudamos a la finca, toda esa semana, desde la luna creciente hasta llegar a ser, fue luna rojo sangre, iniciando el año 2016, que sería otro año en el sentido bíblico, desde marzo, cuando se muda el año. Hermano, mi esposa la dio primeramente así, el naciente rojo, pero como no estábamos como a percibir, era naciente, ya no me dijo nada. Pasaron como 2 días, estábamos en pleno campamento, yo me levanté a la noche, ir al baño, y a la venida, de pronto sin proponérmelo, miré por la ventana y estaba la luna roja otra vez, pero ya más crecidita. Y se fue creciendo y toda la semana la luna fue roja hasta llegar a ser luna llena, rojo, sangre puro, más que las otras. Una semana entera. Las 2 del 14 y las 2 del 15 fueron solo el día que estaba incluso profetizado en la Biblia. No tengo el tiempo de decir todo, pero esta vez no fue un día. Toda la semana, desde que empezó la luna hasta que fue llena, rojo sangre. Y mire todo lo que ha pasado en este año, hermano, ha sido más terrible, han aumentado un montón de cosas, de problemas. El CEN lo tuvieron que cerrar porque empezó a llover encima de la ciudad de Ginebra, para arriba, hermano, en vez de llover para abajo. Porque hicieron sacrificios allá para abrir entidades y están queriendo abrir el pozo del abismo para que salgan los ángeles caídos que están presos allá. ¿Quiénes? Los satanistas de las élites. Hermano, las cosas están más adelantadas de lo que nos imaginamos. Por eso tengo esta carga de hablar. Menos mal que ustedes grabaron. Entonces, miren, hermano, lo que dice aquí el 6º sello, desde 6:12. Miré cuando abrió, ese es el Cordero, el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se cubrió toda como sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando venga ese planeta 10º, Hercólogos o Nibiru, que son distintos nombres del mismo, para cuando lo investiguen, y pase entre la Tierra y el Sol? Porque ya tiene que entrar, porque él viene desde lejos, y este es el Sol, él viene desde lejos
y da una vuelta cerca del Sol y cerca de la Tierra y de los otros planetas y sale hasta allá. Son 3.600 años que dura esa elíptica de ese planeta. Y ya nosotros estamos a este lado y él ya está en el otro lado. Ya a veces se corre y se dio un poquito y ya lo han filmado, se puede ver, fotografiado y filmado. Y luego otra vez se esconde. Pero va a dar la vuelta así. Cuando pase, va a pasar lo mismo que la luna. Pero ya no va a ser un ratito. El Señor le habló a una hermana que es una hermana simple, una hermana mexicana de nombre María y tiene otro nombre y otro apellido que no me los grabé. Y el Señor le mostró esto a la hermana y le mostró más cosas y le dijo, avísale a mi pueblo. ¿Y sabe qué le dijo? Cuando ya lleve 7 días en la oscuridad, esa no es todavía su venida, es antes de su venida. Cuando ya lleve 7 días en la oscuridad, en ese momento se mudan los polos magnéticos de la Tierra. Avísale a mi pueblo y el aviso de ella está en internet. Tú la puedes a ella oír directamente hablando lo que el Señor le dijo a ella. Porque el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos. Y eso está ahí, que tú lo puedes oír, yo lo tengo grabado. Y ustedes lo pueden ver ahora, si se puede entrar en internet ahí. Entonces, aquí, mire lo que dice, el sol se puso negro como tela de silicio, y eso le explicó el Señor por qué. Porque es el eclipse que produce aquel cometa, planeta cometa le dicen, porque es más grande que Júpiter. Y dice, y las estrellas o los astros del cielo, la palabra es astros, es en el lenguaje de la época de Juan, que no es el lenguaje nuestro hoy. Hoy a la gente hace diferencia entre los astros, de las estrellas como soles nuestros y otros más gigantescos, y a los planetas se le dice asteres planets, o sea, astros que se mueven, porque ¿sí? Y también a los aerolitos y meteoritos le dicen estrellas fugaces. Y esas piedras que vienen, que están viniendo ya, están cayendo en varias partes. Hay personas que han reunido los testimonios de muchas, inclusive aquí de Colombia. Aquí mismo en Chocó, llovió sangre. Y las enfermeras la analizaron y eran sangre. No eran anilina. En Chocó. Entonces, ¿qué dice acá? Dice así. Los astros, es la palabra astro del cielo, cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea, ese viento hace que caigan los higos. Y en la cola de esos astros que están ahí, piedras y todo, flotando, vienen y caen. ¿Y qué dice más? Y el cielo, mira el cielo, tú ves las estrellas, mira para arriba, esas estrellas hermosas, dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, o sea, hace así. Si la tierra se muda para un lado, pues las luces se van para el otro lado. O sea, como si se enrollara el cielo, porque la tierra también se mueve para un lado, las estrellas para el otro. El cielo se enrolló como un pergamino, o sea, se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, note, ahí están las élites, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos siervos, los que les sirven a ellos, ¿no? Claro, no se van a esconder sin servidumbre, ¿no? Y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, o sea, los búnkeres por allá debajo. Y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos. Pues ellos se quieren esconder, ellos saben, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono
y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, o sea, ese día terrible, o sea, el comienzo de la tribulación es sexto sello, después van a empezar las trompetas y luego las copas. Las trompetas con un tercio, como para la primera parte, y las tazas después, como para el final. Entonces, ¿qué dice ahí? Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Y continúa diciendo quién. Los 144,000 de las tribus de Israel, y de las demás tribus, una multitud incontable que lava sus ropas en la sangre del Cordero. Aleluya. Para poder estar en pie en su venida. El Señor dice, orad para que podáis escapar de las cosas que vendrán y estar en pie en la venida del Hijo del Hombre. Y la gente quiere caerse para atrás. El Señor quiere que seamos familiares en su presencia. Y adoremos, nos postremos, pero Él no quiere que nos caigamos para atrás. Él quiere que subamos en las nubes a recibirle. Pero como Él no va a venir antes de las tazas, sino después, entonces tenemos que pedirle escapar y que nuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Será que alguna vez hemos orado así? Como que no. Pues hermano, a orar como nos manda a orar el Señor desde hoy. Que podamos escapar de las cosas que vendrán y que no sea en invierno nuestra huida, porque si huiréis, no sé, si os persiguen en una ciudad, huid a la otra. Si los persiguen en otra, váyanse a otra. Tenemos que conocernos para saber dónde vamos a encontrarnos. Pero no usemos, por favor, celulares. Mejor papelitos. Mejor viva voz. Ustedes me entienden. Entonces dice ahí, dice así, hermanos, en el capítulo 7, una gran multitud que nadie podía contar también estará en pie delante del Cordero con sus palmas, que salen de la tribulación, que son limpiados con la sangre en la tribulación. O sea que tenemos trabajo en la tribulación. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará, actuará, instruirá a muchos. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. No hay que perder tiempo. Dice el Señor, trabajad entre tanto que es de día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. La hora es hoy. Para antier es tarde. Vamos a parar acá, hermano. Vamos a orar.